Bachelet precisó que será en septiembre cuando exponga un informe complementario sobre la crisis en Venezuela. Detalló que su oficina ha seguido recibiendo denuncias creíbles sobre torturas, tratos o penas crueles. Las restricciones al espacio cívico siguen siendo motivo de precaución. Resalto en particular la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobre todo hacia la sociedad civil, los medios de comunicación y los miembros de la oposición. Desde junio del año 2020 hasta mayo de este año, mi oficina documentó 97 incidentes de este tipo relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, muchas acusadas de delitos penales por formas legítimas de participación cívica. Estas son señales de la reducción del espacio cívico y de la agudización de la polarización. El arresto de 3 miembros de Fundaredes hace solo 3 días es un ejemplo preocupante. Aprovecho esta intervención para solicitar el acceso urgente de abogados defensores de su elección. Cualquier desarrollo legislativo o reglamentario debe tratar de reforzar las medidas de fomento de la confianza y la toma de decisiones inclusivas. Animo a las autoridades a continuar revisando el actual marco legal en aspectos concretos sobre la imposición de una fiscalización desproporcionada a la sociedad civil y vinculación de actividades humanitarias y de derechos humanos con el terrorismo. Aseguró desconocer alguna acción de la administración de Nicolás Maduro que prevenga tratos inhumanos. También hizo referencia a la detención del director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, su hermano y otro integrante de la organización, y señaló: sigo insistiendo a que se liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente. El arresto de 3 miembros de Fundaredes es preocupante. Aprovecho para solicitar el acceso urgente de los abogados defensores. Bachelet saludó que la tendencia de las víctimas fatales en el contexto de las protestas haya bajado y aseveró que urge continuar avanzando en procesos judiciales de rendición de cuentas por más muertes en las protestas de los últimos años. Confía en que pronto pueda establecer una oficina de su comisión en Venezuela. En su cuenta en Twitter, Arreaza explicó que las ONG que se mantienen activas en Venezuela violan las leyes y promueven ataques y conspiraciones planteadas desde países y sistemas políticos diferentes. A su vez, responsabilizó a Estados Unidos y a sus aliados de querer generar violencia en Venezuela, al mismo tiempo que abogó por el cese de supuestas agresiones. Aunque la decisión fue tomada el pasado viernes, el anuncio lo realizó la CPI este lunes. A través de un comunicado detalló que la resolución será presentada de manera completa el próximo 23 de julio con información de víctimas y testigos. A continuación, parte de lo suscrito en el informe. La sala rechazó que el artículo 21 del estatuto pudiera servir como base para un alivio buscado y por tanto no existe una laguna en la legislación aplicable. La sala concluyó que la solicitud de Venezuela era prematura y lo rechazó in limine. Ante la decisión de la Corte Penal Internacional, el comisionado para los Derechos Humanos de Juan Guaidó, Humberto Prado, expuso en Twitter que la Comisión Presidencial enviará un documento anexo a la Fiscalía con el informe de la ONU y la Comisión Internacional de Juristas a fin de reflejar y validar el deterioro de independencia judicial en Venezuela. Guaidó se reunió con la sociedad civil y representantes de partidos políticos que le respaldan en la Plaza Brión de Chacaíto, al este de Caracas, en donde reafirmó su compromiso por el regreso de la democracia a Venezuela. A los jóvenes, miren, sus sueños están aquí, su familia está aquí. La gran familia que es Venezuela es la que estamos defendiendo y protegiendo en este momento. Hoy le digo a todos los jóvenes, en esa ruta por Venezuela que han emprendido, en esa decisión de formar parte de partidos políticos o simplemente defender derechos humanos a través de las ONG, no se rindan, no están solos. Sí hay futuro en este país, lo estamos construyendo aquí en esta plaza y gritándole al mundo que vamos a ser independientes y estamos declarándole que no nos hemos rendido y lo vamos a hacer hasta ver elecciones libres y justas, hasta ver nuestros derechos garantizados, hasta ver la posibilidad de ser libres. De nuevo, no solamente ejercimos la mayoría. Miren, como dicen en lenguaje de béisbol, pusimos en 3-2 a la dictadura. Miren, nos amenazaron que nos iban a meter presos,
nos amenazaron y encarcelaron a muchos de nuestro entorno. Arrebataron los partidos políticos, ilegalizaron tarjetas, nos amenazaron que íbamos a estar tras la reja una y otra vez. Y aquí hay un mensaje de firmeza del pueblo de Venezuela. Uno sencillo pero poderoso, que no solamente se refleja aquí en la ciudad capital, se refleja en toda Venezuela. Y quiero enviar este mensaje a ustedes que en ocasiones se sienten aislados. Quiero decirles algo, no han podido retornar. Aquí estamos en las calles de Venezuela con nuestra gente. Durante su alocución, cuestionó la actuación de Nicolás Maduro y sus funcionarios contra integrantes de las organizaciones no gubernamentales, especialmente por lo sucedido contra 3 representantes de Fundared en los últimos días. Acotó que en Venezuela no debe ser delito denunciar la presencia de grupos guerrilleros en territorio nacional, por lo que seguirán haciéndolo. Recordó a quienes le acompañaron que el Acuerdo de Salvación Nacional busca lograr la institucionalización del país y alertó a los cuerpos de seguridad que hoy son leales a Maduro a estar atentos ante las supuestas acusaciones por parte del oficialismo, en donde se les responsabiliza de ser quienes han cometido violaciones a los derechos humanos. Pidió confiar en cada estrategia trazada para alcanzar nuevamente la independencia de Venezuela. Las declaraciones las ofreció un representante de la organización Gavi, la entidad encargada de enviar las vacunas gestionadas a través del mecanismo COVAX. La administración de Nicolás Maduro acusa al organismo internacional de no haber entregado las vacunas, mientras que autoridades de la Organización Panamericana de la Salud argumentaron que Venezuela no ha cumplido con la totalidad de la deuda, por lo que no ha sido enviado el cargamento con el fármaco. Venezuela ha pedido al mecanismo la entrega de 11 millones de dosis. Para juicio de Maduro, COVAX ha retenido el dinero y enfatizó que podrían conseguir el inmunizante por otras vías. El aumento de casos de coronavirus en Israel, donde la mayoría de la población recibió la vacuna Pfizer-BioNTech, es una señal preliminar de que el inmunizante puede ser menos eficaz para prevenir las formas leves de la COVID-19, provocadas por la variante Delta. Así lo estimó un experto. Las vacunaciones habían reducido la transmisión a unos 5 nuevos casos locales diarios, pero esa cifra aumentó a unos 300 en los últimos días, a causa de la variante Delta. Sin embargo, Ran Basilier, presidente del Panel Nacional de Expertos en Coronavirus de Israel, subrayó que era demasiado pronto para evaluar con precisión la eficacia de las vacunas contra la variante, identificada por primera vez en India en abril y que está esparcida por todo el mundo. Reporteros Sin Fronteras divulgó su edición 2021 de su galería de depredadores de la libertad de prensa, en la que incluye a 37 personas cuya anterior edición se remonta a 2016. En el documento explican que las personas señaladas imponen una represión masiva mediante maquinarias de censura, encarcelamiento arbitrario de periodistas o incitación a la violencia contra los trabajadores de la prensa. Bolsonaro es uno de los 4 responsables políticos latinoamericanos que figuran en esta lista, junto a Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel. Las operaciones de búsqueda, interrumpidas durante la demolición de la parte que quedaba en el edificio colapsado en Surfside, se reanudaron el lunes, pese a que las chances de encontrar sobrevivientes son casi cero, según señaló un rescatista. Al acercarse la tormenta Elsa con fuertes vientos, las autoridades optaron por acelerar la destrucción del edificio. La mayor parte del edificio Champlain Towers South se derrumbó la noche del 24 de junio con un saldo de 24 muertos y 121 desaparecidos. Durante 2018 se realizó un informe en el que se explicaban las fallas estructurales del edificio, el cual fue construido hace 40 años. Entre ellas se encontraban grietas en el estacionamiento, techos, terraza y en el área de la piscina. El drenaje no estaba funcionando bien. Los sobrevivientes informaron haber sido despertados alrededor de la 1:30 del día del derrumbe, por lo que sonaban como truenos que sacudieron sus habitaciones. Los equipos de rescate que llegaron momentos después de la caída del edificio ayudaron a evacuar a decenas de residentes y sacaron vivo a un adolescente de entre los escombros.
Aunque se planteó la hipótesis de una falla en el mantenimiento del edificio, no se tiene aún respuesta clara sobre la causa del derrumbe. Nuevo balance provisional de la cantidad de víctimas por el gigantesco deslizamiento de tierra ocurrido el sábado en Japón. Las tareas de búsqueda se reanudaron el lunes en Atami, una ciudad costera del centro del archipiélago, donde no se tienen noticias de decenas de personas. Las autoridades confirmaron el lunes que hubo al menos 4 víctimas mortales y oficialmente hay 64 desaparecidos. Mientras, los equipos de rescate continúan con la difícil tarea de encontrar supervivientes en el enorme lodazal que dejó el deslave. El corrimiento de tierras arrasó una zona residencial, dejando unas 130 casas y otros edificios destruidos o dañados. Gran parte de Japón se encuentra actualmente en plena temporada de lluvias, que suele provocar inundaciones y corrimientos de tierra. Según los científicos, el fenómeno se ve agravado por el cambio climático, que aumenta el riesgo y la intensidad de las precipitaciones extremas. La Agencia Meteorológica Nacional indicó que se espera que las fuertes lluvias sigan en la región y en otras partes de Japón, por lo que podrían producirse más deslizamientos de tierra. Las provincias cubanas de Cienfuegos y Matanzas se mantienen en alerta de huracán ante la llegada del fenómeno natural Elsa, mientras que este martes podría llegar a las costas de Estados Unidos en Florida con una velocidad sostenida de 100 km por hora. Por su parte, en Estados Unidos hay una vigilancia de marejada ciclónica en la costa oeste de Florida, donde su gobernador ha declarado la emergencia en los condados de Charlotte, Citrus y otros. Saab señaló que Tarazona será recluido en la cárcel conocida como La Planta. A su vez, el fiscal aseguró que el defensor de derechos humanos mantenía contacto con personas en el exterior, las cuales le ofrecían información sobre grupos guerrilleros como el ELN y las FARC. También señaló que las denuncias que había realizado Tarazona comprometen a la seguridad del país. La entidad internacional instó a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU para que ejerza presión y sean liberados todos los presos políticos en Venezuela y que se hagan cumplir las recomendaciones que ella misma ofreció a la administración de Maduro. A su vez, instaron a que se celebren elecciones en el país con condiciones libres y justas. Human Rights Watch condenó que mientras el Consejo de Derechos Humanos se reunió hoy en Venezuela, se siguen violando los derechos fundamentales de la población. El informe concluye que se vulneran los derechos a un juicio imparcial y a la asistencia jurídica. Esto se debe a la absoluta falta de independencia judicial que permitió que se use la justicia para perseguir opositores y la impunidad de los abusos. Persisten también las restricciones, estigmatización y criminalización de la sociedad civil y periodistas independientes. También hicieron mención de la detención de los defensores de derechos Javier Tarazona y otras 3 personas, miembros de la organización Fundaredes. El representante de Provea en Europa, Calixto Ávila, señaló la importancia sobre el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, en el que se agregó 10 recomendaciones adicionales a las 41 ya existentes. El gobierno venezolano mantuvo su mismo discurso de descalificación hacia el Consejo de Derechos Humanos y agregó un nuevo y peligroso elemento al hablar de verdaderas y falsas ONGs en el país, cuando la alta comisionada ha señalado precisamente la gravedad de la estigmatización y la persecución a las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. A su vez, explicó la importancia de la intervención de los 112 países durante el debate de la ONU, en el que se trató el tema de Venezuela. Se espera que la discusión continúe en los próximos meses de septiembre y octubre. La entidad diplomática ha realizado 463 trámites consulares y asesoría migratoria. La jornada se extiende para los migrantes venezolanos en la ciudad de Piura y Barranca con el apoyo de la organización Beneactiva. Los venezolanos que deseen recibir asesoría o realizar un trámite deberán pedir cita a través de la página oficial de la embajada. Estamos molestos, queremos nuestro dinero, por eso trabajamos, estamos molestos. Los trabajadores de la salud manifestaron en las puertas de distintos centros hospitalarios en varios estados del país, como fueron Mérida, Apure, Trujillo y Miranda.
El dirigente sindical en el gremio de la salud, Mauro Zambrano, denunció que el acta convenio no ha sido puesta en marcha, por lo que exigen que se les mejore las condiciones laborales y los salarios. A su vez, señaló que el valor del pago fraccionado de sus salarios se disminuirá a causa de la devaluación en el país. Es por eso que el día de hoy estamos en 15 hospitales protestando en Caracas, pero además también el día de mañana vamos a la toma del Ministerio de Salud y si no tenemos respuesta el día de mañana, el día jueves, todos los hospitales brazos caídos. No vamos a trabajar por la simple razón de que nosotros ya estamos cansados de prestar un servicio y no ser remunerados como es debido. El gobierno de Cataluña tomó la decisión debido al aumento de casos por coronavirus que se ha registrado en los últimos días, a pesar que el país ha estado experimentando una reapertura paulatina. En la región española se ordenó el cierre de locales nocturnos que no cuenten con espacios abiertos, debido a que la mayor cantidad de contagios se ha registrado en jóvenes. Según la portavoz del gobierno catalán, también se regularán las reuniones en espacios abiertos, al tiempo que señaló que la situación de la pandemia en la región es complicada. Levantamiento de las últimas medidas contra el COVID-19 en Inglaterra. El primer ministro británico Boris Johnson anunció el lunes que llevar mascarilla y respetar el distanciamiento físico dejará de ser obligatorio en el país a partir del 19 de julio. Johnson pidió, sin embargo, ser prudentes y aprender a vivir con el coronavirus. Estamos tratando de avanzar de un sistema de reglas gubernamentales elaboradas a uno en el que podamos confiar en que la gente ejerza responsabilidad personal, tomando en cuenta que esta pandemia está lejos de terminar. Pese a que el número de nuevos contagios está disparado en torno a 25,000 diarios debido a la muy contagiosa variante Delta, esto no se ha traducido en un fuerte aumento de hospitalizaciones y muertes gracias a las vacunas. Por lo tanto, podrán reabrir discotecas y otros locales de ocio nocturno con la posibilidad de bailar y consumir en la barra. No habrá limitaciones a las reuniones privadas ni a grandes eventos y terminará la consigna del teletrabajo. No obstante, el anuncio de Johnson concierne solo a Inglaterra, ya que Escocia, Gales e Irlanda del Norte deciden sus propias políticas sanitarias y optaron por un desconfinamiento más lento. El Reino Unido supera los 128,000 muertos por COVID-19, pero ha llevado a cabo una exitosa campaña de vacunación con el 86% de los adultos inmunizados con una dosis y casi el 65% con el esquema completo. Sin embargo, más del 70% de los británicos considera que el uso de mascarilla debería seguir siendo obligatorio en el transporte público y en las tiendas, según una encuesta de YouGov. La tormenta se dirige a 19 kilómetros por hora a las costas de Estados Unidos, mientras que las condiciones del fenómeno meteorológico han empezado a deteriorarse en Los Cayos y el archipiélago situado en el extremo sur del estado, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Elsa dejó huellas de destrucción por el Caribe, con un saldo de al menos 3 muertos, y se espera que gane fuerza después de salir al mar por las costas del noreste de Cuba. Más de 100,000 personas fueron evacuadas de áreas costeras o bajas en Cuba. El Instituto Meteorológico ISMET informó que Elsa registró vientos de hasta 100 kilómetros por hora a su paso por la isla. La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava, informó que hallaron los cuerpos de otras 4 personas este martes en los escombros del derrumbe del edificio del Champlain Towers. La cifra de fallecidos llega ya a 32, de los cuales han identificado a 26. Los desaparecidos son 113, mientras que 191 personas están a salvo. Escuchemos. A través de los esfuerzos de búsqueda en curso del equipo hemos recuperado 4 víctimas más. El número de muertes confirmados ahora es 32, con 26 de ellos identificados, especialmente por el gobierno federal, que está totalmente involucrado en la búsqueda de la evidencia y marcándolo, pero nosotros estamos siguiendo con la búsqueda como siempre y estamos
guardando la evidencia para el futuro mientras todos están mirando, dando entrevistas con todas personas que tienen información. Pero es muy temprano decir algo de las causas. También estamos trabajando arduamente para brindar respiro y apoyo a los hombres y mujeres de los equipos USAR, siempre que sea posible, incluidas las estaciones de enfriamiento, los autobuses del condado donde pueden descansar entre turnos y un barco atracado gracias a Royal Caribbean. Gracias. Además, la mandataria local dijo que por la tormenta tropical Elsa esperan tener fuertes ráfagas de viento y lluvia durante este martes y miércoles, por lo que informó que tratan de asegurar la zona cero para que no haya ningún peligro para los rescatistas. Desde el sur de los Estados Unidos, yo soy Jesús Andrés Bastidas y me despido devolviendo este contacto para BPI TV. Los equipos de rescate ruso han hallado los restos de un avión que se estrelló este martes en la península de Kamchatka, en el lejano oriente ruso, con 28 personas a bordo, y de acuerdo a los datos preliminares, ninguno de los pasajeros sobrevivió en el accidente. Además de los 6 miembros de la tripulación, viajaban 22 pasajeros, 2 de ellos niños. Según el gabinete de la crisis creado para investigar la tragedia, las malas condiciones climáticas se manejan como una de las causas del accidente. El gobernador de esta región, Vladimir Solodov, pidió no sacar conclusiones precipitadas sobre las causas de la tragedia, al afirmar que los tripulantes del avión eran muy experimentados. Los servicios de emergencia rusos han informado anteriormente que el avión dejó de comunicarse por radio cuando se disponía a aterrizar en el aeródromo de Palana. El aparato, con matrícula RA-26085, operaba desde 1982 y su licencia de vuelo expiraba el próximo 30 de agosto. Las autoridades niponas continúan este martes con la búsqueda de una treintena de desaparecidos tras las lluvias torrenciales que causaron graves daños en el centro y el oeste de Japón. Unos 1.100 efectivos del ejército, bomberos y policías participaron en las labores de rescate cuando se ha cumplido el plazo de 72 horas, considerado clave para encontrar a supervivientes entre los escombros y otros restos barridos por la avalancha. Las autoridades han confirmado por el momento el hallazgo de 5 víctimas mortales, mientras se continúa la búsqueda de 29 personas con paradero desconocido desde el desastre natural, que mantiene también evacuadas a cerca de 600 personas. La Agencia Meteorológica de Japón alertó del riesgo de que continúen las fuertes lluvias en el centro del país durante esta semana y señaló también que todavía hay peligro de desprendimientos y desplazamientos de tierra en las zonas afectadas, lo que podría dificultar las tareas de búsqueda y salvamento. Un asesinato que conmueve a España. El lunes se realizaron importantes manifestaciones tras la muerte de un joven homosexual que recibió una paliza el fin de semana. Samuel, un auxiliar de enfermería de 24 años, fue hallado inconsciente cerca de una discoteca de La Coruña, en el noroeste del país. Nadie se merece que le arranquen la vida. Lloremos hoy a Samuel. Aunque nuestros derechos estén en las leyes, eso no significa que se vayan a cumplir. Nosotros y nosotres los defendemos desde las calles. Los familiares de Samuel denuncian que se trata de un crimen homófobo, ocurrido poco después de la Semana del Orgullo en España. El lunes, el ministro español de Interior dijo que de momento no había ningún detenido y que no está excluida ninguna hipótesis, ni el delito de odio ni cualquier otro. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificó el ataque como un acto salvaje y despiadado y confió en que la investigación policial dé pronto con sus autores. El presidente, quien había ejercido su cargo desde 2017, fue asesinado por hombres que ingresaron a su residencia armados y quienes hablaban español. El encargado en ofrecer la noticia fue el primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, quien informó que la seguridad del país y la población estará a cargo de la policía y las Fuerzas Armadas. Por su parte, garantiza la continuidad del Estado de Derecho y la democracia de esa nación.
Durante el hecho resultó herida de bala la primera dama Martine Moïse, de quien todavía se desconoce su estado de salud. El presidente de 53 años de edad tuvo un mandato conflictivo durante el aumento de precios en el combustible desde el año 2018, lo que ocasionó escasez. Por su parte, la oposición pedía su renuncia desde febrero de este año. Tras la conmoción, República Dominicana ordenó el cierre de sus fronteras con Haití, al igual que la Embajada de Estados Unidos tomó las mismas decisiones en sus oficinas. Por su parte, el primer ministro interino también anunció el cese de las operaciones del principal aeropuerto. La Casa Blanca calificó de horrible el asesinato del presidente de Haití y dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar con la investigación. El primer ministro británico Boris Johnson aseguró estar conmocionado por este acto odioso. Desde la ONU, el Consejo de Seguridad dijo estar profundamente consternado y adelantó una reunión de emergencia para tratar la situación, en la que distintos representantes de los Estados miembros enviaron sus condolencias por la muerte e instaron al país a restablecer el Estado de Derecho de forma pacífica. Por su parte, los presidentes de España, Pedro Sánchez, y de Colombia, Iván Duque, condenaron el hecho. Representantes europeos como Josep Borrell se unieron a los lamentos y expresó que el asesinato representa un riesgo de inestabilidad y una espiral de violencia. Ciro Ugarte, director del Departamento de Preparación para Emergencias y Desastres de la OPS, explicó que Venezuela rechazó la entrega de vacunas AstraZeneca, por lo que escogieron un método distinto en el que pueden escoger la marca del inmunizante. A su vez, señaló que el país canceló el pago de las vacunas por un monto de $100 millones y explicó que podría incluirse a Venezuela en el próximo envío del fármaco. La OPS sigue trabajando muy de cerca, apoyando al proceso de gestión de adquisición de las vacunas, en contactos directos con actores internos, externos, coordinando muy frecuentemente con Gavi, y esperamos que recibamos una buena noticia para que las venezolanas y los venezolanos reciban una cantidad suficiente de vacunas a través del mecanismo COVAX muy pronto. El dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, Mauro Zambrano, publicó en su cuenta Twitter un video en el que se podía observar a un grupo de trabajadores del sector salud con pancartas en mano y bajo la consigna "Queremos pago ya" a las afueras del Ministerio de Salud. Este sería el segundo día consecutivo de protesta por parte de los trabajadores de la salud, quienes hace una semana anunciaron que iniciarían manifestaciones y concentraciones en rechazo a la desasistencia, en la que se encuentran por parte de la administración oficialista. Recordemos que a la fecha y según cifras ofrecidas por la ONG Médicos Unidos Venezuela, en el país han sido reportados más de 680 muertos dentro del personal sanitario producto de la COVID-19 y ante la falta de equipos de bioseguridad e insumos. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional reclamó este miércoles un mayor compromiso por parte de los países del G20 para lograr una tasa mundial de vacunación del 40% para 2021 y del 60% para 2022. Para alcanzar esos objetivos, la directora del fondo pidió un mayor intercambio de dosis de los países ricos con el mundo en desarrollo, el apoyo a donaciones sin financiamiento para aumentar y diversificar la producción de vacunas y reforzar el diagnóstico y los tratamientos para la COVID-19. Asimismo, eliminar todas las barreras a la exportación de insumos y vacunas terminadas. Además, consideró fundamental adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes de la pandemia, como el aumento de las infecciones en África por culpa de la variante Delta. La vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech se ha mostrado efectiva en pruebas a menores de 16 años y su uso es recomendado, aunque dada la menor gravedad de los casos en este grupo de edad, debe ser priorizado su administración en otros colectivos de mayor riesgo, destacó hoy la OMS.
La jefa de la Unidad de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud, Anine Lindstrom, subrayó en una rueda de prensa que la recomendación ha sido emitida hoy por el grupo de asesores estratégicos expertos del organismo. La OMS ha reclamado en los últimos meses una mejor distribución de las vacunas anti-COVID para conseguir que en el fin del verano se haya conseguido inmunizar al menos al 10% de la población mundial, priorizando a trabajadores sanitarios y grupos de riesgo. A su vez, se alcanza el 40% a finales del año. Finalmente, hacia mediados de 2022 debería haberse llegado a la inmunización de 70% de la población global. Entre sondas y jeringas, médicos y enfermeros luchan contra el COVID-19 en el Hospital San Roque de Córdoba, al centro de Argentina. Mientras el país está en el umbral de alcanzar los 100.000 muertos por la pandemia, el personal de salud se encuentra al borde del agotamiento, luego de meses de jornadas desgastantes. La cantidad de pacientes en unidades críticas no tiene parangón previo. Nunca tuvimos la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva sometidos a ventilación mecánica como estamos hoy. Es duro el trabajo. Argentina, de 45 millones de habitantes, supera los 4.400.000 contagios por COVID-19, así como los 96.000 fallecimientos, acumulando casi medio millar de muertes cada día. Mientras algunas regiones del país, como la ciudad de Buenos Aires, han relajado medidas, los médicos siguen trabajando al límite. Fue realmente impactante porque superó a cualquier entrenamiento que nosotros pudiésemos tener días o meses previos a iniciar esto. La pandemia nos llevó al agotamiento físico y psicológico, a la tristeza, porque entre estos se llevó a compañeros. La vacunación se ha acelerado en las últimas semanas con más de 18 millones de argentinos que han recibido una dosis y 4,5 millones el esquema completo. No obstante, las autoridades de salud están preocupadas por el temido ingreso de la variante Delta, aún sin circulación comunitaria en Argentina. Creemos también que esto impacta fuertemente en el sistema de salud, sobre todo en el personal de salud, que está muy cansado, que ha tenido que soportar 2 olas, y estamos convencidos de que con la circulación de la nueva cepa y un poco algunas cuestiones de circulación de la gente, seguramente vamos a tener un tercer pico de internación y bueno. Córdoba ha multiplicado por 4 la capacidad en unidades de atención crítica. Sin embargo, las autoridades reconocen que el agotamiento físico y emocional del personal médico es un problema mucho más difícil de atender. Quienes residan en Londres y opten por la primera dosis de la vacuna o reserven una cita para inocularse contra el COVID-19 antes del jueves, podrán participar en un sorteo de entradas para la final de la Eurocopa y en una zona para aficionados. El anuncio fue hecho por el alcalde de la capital británica, quien considera la propuesta como una iniciativa para la población joven ante el auge de casos de coronavirus por la propagación de la variante Delta en el Reino Unido. El sorteo, que se celebrará en línea, incluirá 50 entradas para seguir en directo la final desde una zona habilitada para fans en la plaza de Trafalgar, en el centro de Londres, así como una entrada doble para ver el partido desde el estadio. El hecho fue calificado de crimen contra la libertad de prensa por el gobierno de Países Bajos y la Unión Europea. El ataque al periodista Peter de Vries generó numerosas reacciones de sus colegas y personalidades públicas, también más allá del país. Causó conmoción entre los habitantes de Ámsterdam, que se acercaron al lugar del tiroteo para depositar flores y velas. Su grave condición de salud fue confirmada por la alcaldesa de Ámsterdam, quien lo calificó de héroe nacional. 3 personas han sido detenidas, 2 de ellas fueron arrestadas en una autopista y son sospechosas de estar directamente vinculadas con la tercera capturada en Ámsterdam.
¿Qué tal? Las autoridades del condado Miami-Dade informaron este miércoles que fueron recuperados 10 cuerpos adicionales entre los escombros del derrumbe en Surfside, llevando el total de muertes por esta tragedia a 46. La alcaldesa del condado, Daniela Levin Cava, informó que 32 de las víctimas ya fueron identificadas y sus familiares notificados. Hay que destacar que hay 200 personas que han sido contabilizadas como a salvo y 94 continúan desaparecidas. Primero quiero decir que aquí vivimos en un lugar tan inclusivo, tan internacional, que da el bienvenido a todos que vienen y así vamos a seguir. Y para todos que están sufriendo, todos que tuvieron pérdidas de cualquier tipo, por eso tenemos los fondos y la generosidad del mundo entero está acá en Surfside. Y hoy en la tarde tengo una conferencia telefónica para hablar de todo eso, de cómo vamos a pensar en distribuir fondos para el beneficio de todos. Continuamos nuestros esfuerzos de búsqueda y rescate toda la noche. Anoche no tuvimos ninguna interrupción en esta búsqueda. También continuamos trabajando, buscando sobre todo los cuadrantes sobre los escombros en este momento, a los cuales no tuvimos acceso en el principio, y esto es gracias al derrumbe de la edificación que quedó en pie. Continuamos trabajando en un periodo operativo de 12 horas con aproximadamente 240 miembros de la Fuerza de Búsqueda y Rescate, al igual que los equipos de Pensilvania, Ohio, Indiana, Virginia y Nueva Jersey. Hemos removido en este momento aproximadamente 4.200 yardas cúbicas de escombro, lo cual equivale a un promedio de 3.500 toneladas de escombros. La mandataria local informó que en la zona cero están trabajando varias fundaciones y grupos biológicos quienes están analizando el terreno del área porque quieren investigar qué fue lo que pasó a fin de que toda la información esté en el reporte final. Información que aportamos a esta hora desde el sur de los Estados Unidos. Yo soy Jesús Andrés Bastidas para BPI TV. El Centro Nacional de Huracanes aseguró que Elsa llegó a las costas estadounidenses este miércoles con lluvias y fuertes vientos. La tormenta continúa su trayecto paralelo a las costas con una velocidad de 22 kilómetros por hora, con vientos máximos de 100 kilómetros por hora. Según se prevé, el fenómeno meteorológico tocará tierra hoy en algún punto de la costa del noroeste de Florida y atravesará el suroeste de Estados Unidos en busca del Atlántico. Haciendo un recuento de lo que ha sucedido hasta el momento desde las 4 de la tarde de este miércoles 7 de julio, el periodista de sucesos Román Camacho, a través de su cuenta en Twitter, informó sobre el enfrentamiento en la Cota 905 entre la banda del Coqui, el Garbis y el Bampi, y precisó que en el sitio se encontraban funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes no permitían el paso por las adyacencias del sector. Minutos más tarde hacía referencia a la presencia de sujetos armados en la parte alta de los túneles del cementerio al oeste de Caracas, quienes efectuaban disparos al aire. Durante un par de horas y como medida de precaución, los usuarios de las redes sociales colgaron mensajes en los cuales advertían lo que sucedía y recomendaban no transitar por estos lugares. Las detonaciones por arma de fuego se hicieron más recurrentes con el pasar de las horas y también se reportó que un grupo de delincuentes aprovechó el caos para robar a los conductores y transeúntes. Los antisociales se apostaron en zonas como el Boulevard del Cementerio, el Puente del Helicoide y la Plaza Madariaga en el Paraíso. Más tarde, el periodista Román Camacho detalló que la acción de la banda de la Cota 905 sería porque uno de sus integrantes, identificado como el Loco Leo, había resultado herido en un enfrentamiento con cuerpos de seguridad. Mientras el tiroteo se mantenía,
En cadena de radio y televisión, Nicolás Maduro presidía el acto de graduación de al menos 1.050 integrantes de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Al mismo tiempo, anunciaba cambios de mando en los componentes de la FAM. Durante su intervención, Maduro no hizo referencia a lo que ocurría al oeste de la Gran Caracas. En el desarrollo del tiroteo, una imagen se hizo viral en redes sociales. El Coqui, líder de una de las bandas delictivas más grandes de Venezuela, publicó un selfie en el cual se detallaba su alias y prendas de oro. Los reportes no oficiales detallaron que un hombre de 41 años de edad ingresó a un centro de salud tras resultar herido cuando integrantes de la banda de la Cota 905 le robaron su carro en los túneles del cementerio. Otra persona habría fallecido en la entrada del peaje de la Cota 905 presentando múltiples heridas de bala. También se reportó que una mujer murió por una bala perdida en la calle de las Tres Sirenas, en la avenida Nueva Granada. Un hombre habría resultado herido en la mano luego de haber sido robado en el túnel del cementerio. Al Hospital Pérez Carreño también ingresó un hombre sin signos vitales. El mismo se trasladaba en un taxi y al pasar por los túneles del Paraíso resultó herido por la ráfaga de disparos que hacían los delincuentes desde las montañas. A tempranas horas de este jueves, el enfrentamiento continuaba en estas zonas y se reportaron 2 personas heridas, entre ellas una mujer de 53 años de edad. Aproximadamente a las 10 de la mañana de hoy, la ministra de Relaciones Interiores de Nicolás Maduro, Carmen Meléndez, hizo público a través de Twitter una serie de mensajes en los que se refería a lo sucedido como la actuación de grupos estructurados de la delincuencia organizada para socavar la paz de varios sectores de Caracas. Agregó que los cuerpos de seguridad iban a ser desplegados en las zonas vulnerables y trabajarían en la restauración del orden absoluto. El plan trazado por la administración oficialista debería atender el control del tránsito en las vías aledañas a estas parroquias y evitar que las personas se mantengan en las calles de estos sectores. Estas son las áreas restringidas: Tachuela Redonda, autopista Gran Cacique Huacaipuro, antigua autopista Francisco Fajardo hacia la avenida El Ejército del Paraíso. Autopista norte-sur desde el enlace de la autopista Vallecoche y el distribuidor La Araña. Acceso al sector Puente de Hierro, final de la avenida Fuerzas Armadas. Túneles del Valle y El Paraíso, ambos sentidos. Acceso desde Quinta Crespo al Paraíso. Acceso al Paraíso a la altura de la Plaza Madariaga. Redoma de la India hacia la entrada de La Vega. En semanas anteriores, la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano ha sido nula frente a los ataques de las bandas que operan al oeste de Caracas. En varias oportunidades han tenido que solicitar mayor apoyo o retirarse del lugar. A través de Twitter, el líder opositor Juan Guaidó manifestó que este tiroteo es el resultado de la ausencia de Estado en el país. En el texto expuso lo siguiente: estas bandas fueron armadas por la dictadura como zonas de paz para el control social. Por su parte, la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, solo ha informado sobre el despliegue de seguridad y las zonas que serían restringidas. El silencio de la funcionaria chavista ha generado rechazo entre los usuarios de redes sociales, quienes también reprocharon que su último tuit recordara los 17 años de la Misión Milagro establecida por Chávez. El dirigente de oposición Enrique Capriles también fijó posición por los enfrentamientos que se registran desde la tarde de este miércoles y ha dicho que Nicolás Maduro no es capaz de darle seguridad a los habitantes de estos sectores. Por su parte, el cofundador y coordinador del movimiento Mi Convive y Alimenta la Solidaridad, Roberto Patiño, exigió el cese de las detonaciones y repudió que las comunidades de estas zonas estén sometidas por el horror de la violencia de unos pocos. El representante de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, también acudió a las redes sociales para expresar su preocupación y catalogó los hechos como un retroceso a los tiempos más primitivos en un estado desmantelado.
Algunos caricaturistas plasmaron en los medios de comunicación imágenes que hacen referencia a la capacidad de control de las bandas delictivas que operan en Venezuela. Una de las más destacadas ha sido la de Edo, colgada en el diario El Nacional. Que no vive. Y eso está pasando en todo nuestro país. Lo que está ocurriendo hoy en la ciudad de Caracas es la constatación de lo que hemos advertido. Es la pérdida total de la soberanía y la ausencia absoluta del Estado de Derecho. Es lo que ellos han provocado intencionalmente, que es un caos para reinar el poder y para destruir Venezuela. La dirigente del partido 20 Venezuela también se refirió a las zonas mineras de Bolívar, territorios donde hay bandas armadas. ¿Quién manda aquí? Pregunten, ¿quién manda en el Callao, en Guasipati, en Tumeremo, en San Félix? ¿Quién manda realmente? Los pranes, los malandros, los criminales de diversa naturaleza, uno con uniforme y otro sin uniforme, uno con cargos usurpados y otro ejerciendo de facto el control y la destrucción del territorio. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Repudió la detención arbitraria del coordinador de Fundaredes, Javier Tarazona, y otros miembros de su equipo. Durante una visita al estado Bolívar, Machado reiteró su posición de rechazo a los comicios, que se realizarán el próximo mes de noviembre, y aseguró que no son elecciones, sino asignaciones. Llegó a Venezuela la misión exploratoria de la Unión Europea, que se propone analizar las condiciones políticas y de procesos para determinar si las próximas elecciones, a celebrarse el 21 de noviembre, serán libres y justas. La información la ofreció la Cancillería de Venezuela. Se espera que permanezcan en el país unas semanas, mientras continúa en paralelo la auditoría del sistema electoral por parte de catedráticos venezolanos. En declaraciones ofrecidas este jueves por el portavoz de Gavi, se conoció que COVAX ya recibió los pagos de Venezuela. Esto luego que Nicolás Maduro diera un ultimátum al mecanismo por el retraso en el envío de las vacunas a la nación sudamericana. Venezuela habría ejecutado los pagos a través de varias operaciones bancarias, las cuales en principio y según denuncias de Maduro fueron bloqueadas por el banco suizo UBS. Las autoridades taiwanesas prorrogaron hoy el nivel 3 de alerta sanitaria nacional, que supone el cierre de las zonas públicas y de algunas actividades comerciales. La medida será prolongada por 2 semanas hasta el 26 de julio, aunque relajaron algunas medidas, lo que implica permitir una mayor actividad social. El ministro de Sanidad informó este jueves que todavía hay riesgo de que el virus se extienda, aunque en algunos días la isla ha venido registrando una media de menos de 100 positivos diarios. Pese a prolongar la alerta, las autoridades permitirán a partir del 13 de julio la apertura de restaurantes, bibliotecas, museos, cines y gimnasios, siempre y cuando tomen medidas que garanticen el distanciamiento físico entre los clientes. Por su parte, bares y discotecas permanecerán cerrados. Tuvimos una reunión del gobierno sobre la respuesta al COVID-19 y decidimos declarar el estado de emergencia en Tokio y extendimos el estado de emergencia en Okinawa, ambos hasta el 22 de agosto. A solamente 2 semanas de la ceremonia inaugural del 23 de julio, las infecciones por coronavirus aumentan en la capital japonesa, concretamente las infecciones por la variante Delta. Suga ofreció sus declaraciones en una reunión de gobierno dedicada a las medidas sanitarias, añadiendo que durará hasta el 22 de agosto. Los Juegos Olímpicos se celebrarán hasta el 8 de agosto. Sin embargo, el gobierno podría aligerar las restricciones si los efectos de la vacunación son claros y se asiste a una mejora de la situación, según informó el primer ministro. Poco antes, el ministro japonés encargado de la COVID-19 había asegurado que el número de nuevos casos sigue aumentando en Tokio. 4 presuntos sospechosos murieron en manos de la policía y otros 2 fueron detenidos en Haití, un día después de la muerte del presidente. El magnicidio de Jovenel Moïse, que conmocionó también a la comunidad internacional, fue analizado en una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU,
que pidió que los autores del asesinato sean entregados a la justicia. Por su parte, el juez Carl Henry Destin informó que el presidente de Haití recibió 12 impactos de bala, 2 en la cara, 2 en el pecho, 1 en el abdomen y 3 en la cadera. El mandatario y su esposa fueron los únicos afectados durante el ataque. Sus hijos lograron escapar ilesos. La primera dama recibe cuidados en Estados Unidos después de haber sido trasladada en la noche. Fuentes oficiales informaron que los niños se encuentran en un lugar seguro. ¿Qué tal? Buenas tardes. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, informó este jueves que los equipos de búsqueda en el lugar del derrumbe del edificio de Surfside recuperaron 6 cuerpos adicionales, llevando la cifra de víctimas mortales por esta tragedia a 60. Además, señaló que de esas 60 personas, 35 ya fueron identificadas y los familiares de 34 ya fueron notificados. Así que hay un total de 80 personas que todavía se encuentran desaparecidas. Escuchemos. Aquí estamos en el día 15, oficialmente 2 semanas después de una tragedia que rompió los corazones de todos alrededor del mundo. Nuestros equipos detuvieron su trabajo en la pila esta mañana alrededor de las 1:20 de la mañana para un momento de silencio para honrar la marca de 2 semanas desde el colapso. Ahora hemos pasado oficialmente de una operación de búsqueda y rescate a una operación de recuperación y el trabajo en la pila continúa con toda velocidad y urgencia como antes. Nuestros equipos han recuperado víctimas adicionales. El número de muertes confirmadas ahora es 60, con 35 víctimas identificadas y 44 familiares notificados. 200 personas están contabilizados y 80 potencialmente desaparecidas. Además, la alcaldesa también dijo que cada cuerpo hallado es tratado con mucho respeto y de acuerdo a su fe. Por último, mencionó que están recolectando y catalogando todos los artículos personales que se encuentran entre los escombros para que las familias puedan eventualmente recuperarlos. Información que aportamos a esta hora desde el sur de los Estados Unidos, reportando Jesús Andrés Bastidas para BPI TV. Ya fueron detenidos 3 jóvenes, 2 hombres y una mujer, como presuntos autores del crimen de Samuel Luis, un auxiliar de enfermería de 24 años asesinado el sábado de una golpiza en la ciudad de Galicia. Según explicó la policía, el cuarto detenido es un hombre de entre 20 y 25 años, sospechoso de homicidio. Las autoridades explicaron que el detenido es amigo de las otras 3 personas y al igual que ellos no conocían a la víctima. A su vez, los cuerpos policiales no se aventuran a afirmar que haya sido un crimen homófobo y mantienen abiertas todas las hipótesis. Samuel Luis fue encontrado inconsciente cerca de una discoteca por los golpes sufridos. Los servicios de auxilio intentaron reanimarlo durante horas, pero finalmente el joven falleció el sábado por la mañana. Desde la noche del pasado jueves, un operativo policial logró desplegarse en algunos sectores del oeste de Caracas y zonas cercanas para dar con los principales miembros de las bandas delictivas que operan en el lugar. Hasta el momento, Carmen Meléndez, ministra para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ha informado que permanecerán en combate el tiempo que sea necesario para liberar la totalidad de los territorios secuestrados por las bandas delincuenciales. Extraoficialmente se maneja la cifra de 9 muertos y más de una decena de heridos entre los habitantes de la zona, por los tiroteos que se llevan a cabo desde hace más de 40 horas. En horas de la mañana de este viernes, un grupo de representantes de oposición sostuvieron un encuentro con los expertos internacionales con el propósito de exponer sus puntos de vista en torno a la celebración de comicios en la nación sudamericana y otros aspectos políticos. El grupo de dirigentes de oposición estuvo conformada por Freddy Guevara, integrante de Voluntad Popular, Carlos Ocariz por el partido Primero Justicia, Delsa Solórzano, fundadora de Encuentro Ciudadano, Roberto Enríquez por COPEI y Ángelo Palmieri, representante de Un Nuevo Tiempo.
Blay, quien se encuentra al frente de una gira internacional y ha sido designado por Juan Guaidó para promover el Acuerdo de Salvación Internacional, informó que en este punto de las conversaciones, los funcionarios de Maduro y representantes de oposición deberán sentarse en la mesa a discutir una posible agenda. Agregó que el objetivo de la visita por países que respaldan al líder opositor tuvo como eje principal fortalecer las relaciones y el apoyo, actualizar el estatus del proceso de pendulación y conocer exactamente qué tratamiento debe darse para el levantamiento de las sanciones que están vigentes contra la administración de Maduro y sus aliados. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dio a conocer sus proyecciones económicas para la región y advirtió que aunque las cifras serán positivas en líneas generales, Venezuela sufrirá un descenso al estar por detrás de economías como la de Cuba, Nicaragua y Haití, al caer a menos 4%. Esto se suma a los datos oficiales del ente que indican que entre 2013 y 2019 ya se habían perdido 2/3 partes del PIB. 5,2% fue la cifra actualizada del Organismo de Crecimiento Económico para Latinoamérica, cifra que seguirá siendo insuficiente para recuperar el nivel del Producto Interno Bruto del 2019. Los países que van a contar con un crecimiento económico este año serán Panamá con 12%, Perú con 9,5%, Chile tendrá un 8%, República Dominicana 7,1%, Argentina 6,3%, México tendrá un 5,8%, Colombia 5,4% y Bolivia 5,1%. La gran cantidad de muertes contribuyó a una leve reducción de la población en el bloque. De acuerdo con esa institución, los países de la Unión Europea registraron en 2020 un total de 5,2 millones de muertes, un fuerte crecimiento de 11% respecto a 2019, cuando las defunciones sumaron 4,7 millones. Un portavoz apuntó que la cifra registrada en 2020 es la más alta desde 1961, el primer año del que hay estadísticas disponibles para todos los países del bloque. El número de muertos aumentó en todos los países de la comunidad durante este periodo, pero particularmente en Italia, donde se registraron 111.700 decesos, un 18% más que el año anterior. La candidata a vacuna oficial contra el COVID-19 de Cuba, Soberana 2, tiene un 100% de eficacia para la enfermedad sintomática severa y la muerte, según informaron fuentes del Instituto Finlay de Vacunas al portal oficial de noticias Cuba Debate. Ahora al ver que hemos tenido la capacidad de generar una vacuna que tiene 91,2% de eficacia contra la cepa sudafricana, realmente es motivo de sentirnos muy orgullosos. La eficacia anunciada se alcanza con un esquema de vacunación que prevé 2 dosis de Soberana 2 y una de Soberana Plus, una variante de la primera desarrollada para los convalecientes de COVID-19. Además, cubre 75,5% contra la infección. El pasado 19 de junio, el propio Beres había informado que Soberana 2 tenía una eficacia del 62% con la aplicación de 2 de sus 3 dosis, un resultado intermedio que ya superaba el 50% exigido por la Organización Mundial de la Salud. Desde hace 14 meses, Cuba trabaja en 5 candidatos a vacuna, incluidos Soberana 2 y Abdala, que ya terminaron la tercera y última fase de prueba. Abdala, elaborado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, tiene una eficacia de 92,28% y espera el permiso del regulador sanitario local para su uso de emergencia. Desde mayo, la isla comenzó la vacunación en las zonas más afectadas por la pandemia, como parte de un proceso médico que permite utilizar inmunizantes en última fase de desarrollo. Cuba tiene previsto vacunar a toda la población antes de que termine el año. Bajo el embargo estadounidense desde 1962, la isla comenzó a desarrollar sus propias vacunas en la década de 1980 y ahora produce el 80% de las vacunas incluidas en su programa de vacunación. Las autoridades tomaron la decisión debido al preocupante aumento de casos de la COVID-19. A partir del lunes, los desplazamientos no necesarios quedarán prohibidos. Las personas no podrán salir de sus casas entre las 11 de la noche y las 4 de la madrugada, salvo en casos de necesidad.
según lo explicó Apisamay Siraxon, portavoz del grupo gubernamental encargado de la gestión de la pandemia. Este anuncio afecta a la capital, en donde viven unos 10 millones de personas, y a provincias vecinas de Bangkok y del sur del país. Tailandia registró en las últimas 24 horas más de 9.200 nuevos casos de coronavirus y 72 fallecidos, y el país se ve azotado por una severa tercera ola. Durante el incidente, algunos obreros tuvieron que saltar por las ventanas para escapar de las llamas. Además, una treintena de personas resultaron heridas en esta fábrica cerca de la capital de Dhaka, donde el fuego seguía ardiendo entre centenares de trabajadores y familiares concentrados en el exterior. En febrero de 2019, al menos 70 personas murieron por un incendio en un bloque de apartamento de Dhaka, donde se había almacenado ilegalmente productos químicos. Se descubrió que el sospechoso salió de Bogotá el 4 de junio hacia República Dominicana junto a otros 3 exmiembros del ejército. Manuel Antonio Grosso Guarín, a quien la prensa local de Colombia describe como uno de los militares mejor preparados del ejército de ese país, viajó junto a otros 3 acompañantes a Punta Cana y el 6 de junio cruzaron la frontera hacia Haití. Según las investigaciones judiciales en curso, los 4 hombres entraron al país insular por el puesto fronterizo de Carrizal. El miércoles, la policía haitiana informó que el grupo que perpetró el magnicidio de Jovenel Moise la madrugada de ese mismo día estaba conformado por 28 hombres, 26 colombianos y 2 estadounidenses de origen haitiano. Entre 5 y 10 centímetros de agua cayeron durante una serie de tormentas sobre Nueva York, según indicó el Servicio de Meteorología de Estados Unidos. Los usuarios del metro publicaron videos en Twitter de algunas estaciones inundadas. En una se veía gente con el agua hasta la cintura intentando atravesar una piscina negruzca para llegar a los andenes. Algunos ejes viales, especialmente en el Bronx, fueron temporalmente cerrados, ocasionando problemas de circulación vial a la hora de salida del trabajo. Las autoridades han encontrado en total a 78 muertos, mientras que continúan los esfuerzos de búsqueda entre los escombros. Recientemente han encontrado los cuerpos de 3 de los paraguayos que se encontraban en el edificio en el momento del derrumbe, así lo informó su gobierno. Por su parte, el canciller de Uruguay, Euclides Acevedo, señaló a medios locales que se trataba de Sofía López Moreira, hermana de la primera dama, Silvana López Moreira, su marido Luis Petengil y uno de sus hijos. El Papa Francisco se está recuperando satisfactoriamente de su cirugía de colon. La información fue difundida por el portavoz del Sumo Pontífice Matteo Bruni. La Santa Sede anunció que Francisco dirigirá el acostumbrado Angelus el día domingo desde la 10ª planta del Hospital Universitario en Roma. Esta no sería la primera vez que un pontífice celebra el rezo desde el Centro de Salud Romano, donde Juan Pablo II fue internado en varias ocasiones por sus problemas de salud.